Jóvenes y señoritas de Centro Cristiano El Camino, Dios les bendiga. Retomamos nuestras clases del Apocalipsis y vamos a estar revisando pasajes, por supuesto, que están en el libro de Daniel, en el libro de Isaías, en Joel, en Ezequiel, en Zacarías, a Jesús en los evangelios que hizo referencias al final de los tiempos, por supuesto el Apocalipsis de Juan, en donde Jesús le revela a Juan cuando es llevado al cielo para ver las cosas que sucederán, pero tenemos también al apóstol Pablo, el cual fue llevado al tercer cielo y conoció cosas que ni siquiera podremos conocer hasta que estemos delante de la presencia del Señor. Y hay personas que creen que el infierno no existe, y obviamente estoy hablando de gente dentro de la iglesia cristiana, teólogos y demás, que piensan que el infierno no existe, que el arrebatamiento no existe, y hay por supuesto bases bíblicas que ellos toman y presentan para poder hablar de esto, pero que no tienen la contundencia que tienen cuando realmente queremos defender, ¿no? Vemos la parte que defiende el hecho de que sí existe el infierno, de que sí existe el arrebatamiento, y entonces tiene bases mucho más sólidas hablar de que estas cosas existen. Para empezar, por supuesto, el hecho de que Jesucristo vino a morir por nosotros a esta tierra nos da una clara visión de que por supuesto el infierno existe, porque de lo contrario se imaginan que todo fuera como una buena broma que le hubiera gastado el Padre y el Espíritu Santo mandando a Jesús a la tierra a morir porque supuestamente existía el infierno y entonces era necesario librarnos de llegar hacia ese lugar. De manera que imagínense al Padre y al Espíritu Santo recibiendo a Jesús de vuelta después de haber estado en la tierra, habiendo sido crucificado, habiendo resucitado y riéndose a todo lo que da, diciéndole que todo había sido una buena broma. Obviamente no es así y vamos a estar viendo también todo esto. Y la otra situación en cuanto al arrebatamiento es que hay personas que creen que en lo que es el periodo de lo que es la tribulación, obviamente son 7 años, si lo partimos a la mitad son 3 años y medio y 3 años y medio, que muchas personas lo manejan como que es lo que es la tribulación y la gran tribulación. Pero independientemente de esto, pues hay personas que dicen que se va a dar cuando va iniciando la tribulación, otras personas que dicen que se va a dar a la mitad del evento y otros al final del evento. Los que creen que es al inicio, bueno, es incluso antes de que sucedan las cosas, justo antes de que comiencen a suceder, y eso de hecho es lo que nosotros creemos y lo vamos a estar revisando y lo vamos a analizar y a defender, pero este capítulo específicamente yo quiero aprovechar para poder hablar de lo que es justamente esta parte de la doctrina del arrebatamiento y cosas que nos han enseñado a través de los años en la iglesia cristiana que están mal fundamentadas, que están sacadas de contexto, que se les ha dado una interpretación errónea, y para estar analizando cosas en este capítulo y en los siguientes, yo quiero comentarles que he tomado, por supuesto, cosas que a través de los años Dios me ha permitido ir aprendiendo, tanto de predicaciones como de internet, como de haberme inscrito en cuestiones en línea en universidades teológicas. También he estado aprendiendo con pastores. Hay un pastor por ahí que, por ejemplo, él va y predica en los reclusorios, y a veces pensamos que un pastor que va y predica, normalmente hay gente que tiene la idea de que es algo como muy sencillo y nada más, pero en realidad este varón es un hombre que tiene una formación teológica muy sólida, muy importante, y la iglesia donde él está predicando también pertenece a un grupo de iglesias que tienen una formación bastante sólida. Eso, por supuesto, libros y demás en donde he estado consultando y donde el Señor me ha ayudado para que, como dice la palabra, podamos tomar lo bueno y desechar lo malo. ¿Okay? Sergio Pérez también estuvo presentando hace un tiempo en nuestra iglesia algunos asuntos que también vamos a estar revisando, y bueno, va a ser una vertiente de todo esto lo que nos va
a permitir estar revisando estos temas, ¿ok? De manera que vámonos pues y vamos a analizar esta cuestión de lo que son la parábola de las 10 vírgenes, y para esto nos vamos a ir a Mateo 25, y es desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Vamos a leerla rápidamente y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos un poco de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, en esta parábola, lo que nos han estado enseñando a través de los años en la iglesia cristiana es que nos está hablando aquí justamente de los creyentes, de la iglesia, de aquellos que conformamos la iglesia, de los cristianos, de manera que nos ha sido enseñado que la mitad de la iglesia se va a quedar en esta tierra, va a pasar por el Apocalipsis, por toda la situación de la gran tribulación, y la otra mitad va a ir al cielo y va a celebrar las bodas del Cordero. Y nos dicen que los cristianos que se quedan pues son aquellos que estuvieron en pecado, o que porque dijeron alguna mentira, etcétera. Le comentaba yo a mi esposa que por ahí hay muchos testimonios en internet. Hay uno que dice de un hombre que dice que murió y que de pronto se dio cuenta que él estaba en el infierno, pero que Jesús estaba a su lado, y entonces dice que le preguntó a Jesús que por qué estaba en el infierno, y el Señor le dijo que era porque justo antes de morir él se había peleado con su esposa, y que por causa de esta pelea entonces él había muerto en pecado por esta pelea, y entonces eso es lo que lo había llevado al infierno. Imagínense ustedes esta situación. Además, obviamente, este testimonio dice que este varón tuvo la oportunidad de regresar a la tierra, a la vida, porque Jesús se lo permitió, y que justamente lo hizo para que contara su testimonio y le dijera a los hombres que dejaran de pecar, porque si morían en pecado corrían este gran riesgo de ir justamente al infierno. Imagínense ustedes que estas cosas fueran así. Entonces lo que pasa es que el sacrificio de Cristo sirvió para nada, porque a pesar de haberle recibido y que nuestros pecados fueron pagados, dice la Biblia, absolutamente por Jesucristo, no hay pecado que no haya quedado cubierto. Y aquí hay una parte delicada en el asunto, pero Jesús pagó por todos nuestros pecados, los pecados del pasado, los pecados del presente, incluso los pecados del futuro. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto, la misma Biblia nos lo dice, que no significa que tenemos carta libre para poder estar pecando a nuestras anchas, al cabo que ya Jesucristo pagó por nuestros pecados. Obviamente no es así, y lo que tenemos que hacer es justamente que en agradecimiento a esto debemos de apartarnos del pecado, pero siendo carne, siendo hombres, mientras estemos en este cuerpo, justamente como también Pablo lo dice en uno de sus escritos, dice: lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, porque justamente también Pablo pasaba por la misma situación. Al ser un ser humano,
justamente sucedía que pecaba, por más que no quería. Hay cosas, obviamente, de repente que vemos que son como que pecados muy escandalosos, ¿no? El homicidio, el adulterio, el robar, sobre todo cuando todo esto se conoce, son pecados que resultan escandalosos. Pero la situación aquí es que también los pecados que nos parecen no tan graves son igualmente delante de Dios, pecados que finalmente es eso, pecado, y por el cual la gente va a ser juzgada si es que no viene a los pies de Cristo para recibirle como Salvador, para que además ese sacrificio de Jesucristo permita que el Padre nos vea bajo esa cobertura de la sangre del Cordero y pueda escuchar nuestras oraciones, perdonarnos cada día, darnos su misericordia y demás. Y por supuesto el día que llegue el día en que habrán de suceder los 5 juicios que habrá sobre esta tierra, sobre los habitantes de la tierra y del universo, el Señor permita que justamente esa sangre de Jesucristo derramada en la cruz nos absuelva de todo pecado. ¿Ok? Entonces no es como decía este hombre en su testimonio, que si morimos en un pecadillo ya nos fuimos al infierno, porque entonces de nada hubiera servido el sacrificio de Jesucristo. Bueno, entonces vámonos rápido porque nos queda muy poquito tiempo. Para empezar, el pasaje bíblico que leímos nos dice: el reino de los cielos será semejante. El reino de los cielos, lo que nos dice aquí es que justamente estamos hablando de lo que va a ser el reino, y el reino se refiere al milenio, no se refiere a otra cosa. De manera que, para empezar, esto no nos está hablando para nada de una cuestión con la iglesia, sino que nos está hablando de algo que sucederá con Israel. Las 10 vírgenes representan a Israel y la manera en que se les probará para ver si ellos tienen acceso o no a estar con Jesucristo en el milenio. Otra cuestión aquí que podemos ver es justamente que dice que salieron a recibir al esposo. Cuando nos dicen que esta parte tiene que ver, esta parábola, con la iglesia cristiana, aquí hay otro punto que desecha absolutamente esto. Nosotros no somos la esposa de Cristo, somos, dice la Biblia, que somos en todo caso la novia o la desposada, la prometida para casamiento, la novia del Cordero. No somos todavía la esposa, y esta parábola nos dice que salieron a recibir al esposo. De manera que ni siquiera, imagínense que además ni siquiera es que ellas se iban a casar en todo caso, ¿no? También con el esposo, sino que en todo caso eran las que acompañaban solamente. Este pasaje tiene que ver, por supuesto, con una tradición judía que no tiene nada que ver con nuestra cultura, y que por supuesto, al no conocer cómo suceden las cosas en Oriente, pensamos que todo lo podemos visualizar desde la ideología que tenemos en Occidente, y no es así. ¿Qué pasa con la situación de las bodas? Allá, en lugar de casarse y que se vayan de luna de miel, lo que sucede es que se quedan 7 días en casa y hacen una gran fiesta. Ustedes lo pueden ver en distintos pasajes bíblicos, esta cuestión de las fiestas. Y lo que pasa es que las bodas se celebran en un lugar y las fiestas de la boda se celebran en otro lugar. Y esto es algo que también vemos, que aquí cuando se va a hacer el acompañamiento con el esposo, es algo que sucede de un lugar hacia otro. De manera que las bodas, como sabemos, se celebrarán justamente en el cielo, y lo que sucederá es que Jesucristo entonces sí llamará a su novia para que suba y sea tomada para estar con él. Se celebrarán las bodas, y entonces después de eso se celebrarán las fiestas de las bodas, las cuales se llevarán a cabo en el milenio. Esa será la fiesta de bodas, el celebrar el milenio junto con Jesucristo en esta tierra. Y vamos a seguir viendo. Además nos dicen, por ejemplo,
que este aceite del que se habla en esta parábola es el Espíritu Santo. Siempre ustedes van a escuchar que muchos pastores en internet, y van a estarlo escuchando en algunas iglesias, que nos dicen que el aceite mencionado aquí es el Espíritu Santo. Sin embargo, aquí hay otro punto bien importante que se contrapone en esta parábola, y es que dicen que se les acaba, y entonces ellas tienen que ir y tienen que comprar Espíritu Santo, o tienen que comprar aceite, lo cual por supuesto es absolutamente incorrecto. Nosotros vemos un pasaje bíblico en donde se nos habla de un hombre que echaba fuera demonios, y que al ver que los apóstoles estaban haciendo esto, echar fuera demonios en el nombre de Jesús, ofreció dinero, y lo que quiso es comprar justamente esta parte de los atributos de Dios, y Pedro le dijo, tu dinero muera contigo. Y de manera que es algo que está mal visto, esto de querer comprar las cosas de Dios, de querer comprar Espíritu Santo, de manera que es algo que en esta parábola está absolutamente incorrecto. Y por supuesto también habla aquí de que al final dice, velad pues, porque no sabéis el día ni en la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y justamente es por todas estas cosas que se nos ha venido enseñando, que esta parábola nos habla del tiempo del arrebatamiento de la iglesia y de aquellos que se habrán de quedar y los que se habrán de ir. Pero es técnicamente también incorrecto hablar de que la iglesia como tal se va a dividir, y justamente por lo que les decía, hay gente que es cristiana en realidad, y gente que ha venido fingiendo a través de los años el ser cristiano, el estar ahí en una iglesia, pero son gente que vive absolutamente en el pecado, nunca se convirtieron al cristianismo, nunca han sido hijos de Dios verdaderamente, asisten a la iglesia, pero eso es todo lo que hacen, su vida no es una vida comprometida con Dios, de manera que esa gente por supuesto sí se va a quedar, pero no quiere decir que sea una mitad de la iglesia que se queda, simplemente nunca fueron parte de la iglesia como tal. Los que son realmente cristianos, los que realmente tenemos un compromiso con Dios, no es que la mitad se queda y la mitad se va, nos vamos todos juntos como iglesia. Y de manera jóvenes, que una vez más se los vuelvo a repetir, es el peor momento para darle la espalda a Dios. Yo les quiero pedir que se comprometan en estos tiempos. Ustedes pueden ver todo lo que está sucediendo, y como se los he dicho, no sabemos en qué va a parar todo esto después de la pandemia, la cuarentena, etcétera. Es probable que las cosas puedan volver a una digamos normalidad, y que las cosas sigan funcionando durante algún tiempo, pero todo esto va a ir encaminándonos hacia el final de los tiempos, de manera que es bueno estar con Dios, porque tenemos esta esperanza de que vamos a poder ser tomados, llevados, y habrá gente que sí les tocará pagar con su propia vida para poder tener acceso a la salvación, a la vida eterna. Tomen esta oportunidad que tienen ahora de poder recibir al Señor Jesucristo, tomarlo realmente para sus vidas, para su corazón, y que tengan acceso a este boleto de gratuidad, de gracia, a través del cual el Señor va a poder llevarnos. Hace unos días, ya para terminar, estaba mi esposa apoyando para poder presentar una historia bíblica para la iglesia de Ecatepec, y al final del pasaje dice que cuando Jesús alimentó a 5,000, dice que al final ellos, viendo que seguramente era el Mesías que Dios había prometido, quisieron tomarle entre todos para nombrarle rey sobre Israel. Y me preguntaba mi esposa que si eso era malo. No es que sea malo, es que no era el momento en el que Jesús tenía que ser nombrado como rey. Y si nosotros vemos también en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, Jesús promete que va a enviar el Espíritu Santo, y después de eso Él va hacia el cielo, Él es llevado
por Dios hacia el cielo, por el Padre. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Que también los mismos discípulos le preguntan a Jesús que si ese será el tiempo en el que él restituya el reino a Israel. Básicamente lo que le estaban diciendo es lo mismo. ¿Qué pasó, Jesús? ¿Ya te preparamos ya el trono? ¿Te ponemos el trono? Porque tú eres el rey que habría de venir, el rey prometido que tomaría el trono que dejó vacío David, un trono, un reino que será perpetuo para siempre. Y por supuesto lo que ellos estaban esperando es que Jesús tomara en ese momento su posición como rey y aplastara a los romanos, les quitara a los israelitas de encima el yugo que había del pueblo romano sobre de ellos, pero no era el momento. También hay personas que dicen que Jesús no habló justamente de estas cosas del arrebatamiento, pero no lo hizo porque no era el momento. Jesús a lo que vino es a terminar el propósito que él había tenido al ser enviado en esta tierra, para poder dar cumplimiento a la promesa para Israel de que un profeta, un Mesías habría de ser enviado, y dice la palabra, él mismo lo dice, que los judíos no le recibieron. Por lo tanto, entonces, toda esta cuestión de libertad y demás se extendió para los gentiles, y hay parábolas que también nos hablan de eso, de que los invitados a la fiesta no quisieron ir y por lo tanto fueron invitados todos aquellos que la gente no se esperaba, los que estaban en las calles, los que iban pasando, todos los desechados, aquellos que parecería que no tendrían por qué ser dignos de estar en una fiesta, en una celebración de bodas. Pero le damos gracias al Señor que esa puerta fue abierta y que fue algo que fue, por supuesto, visto desde antes de la formación de este mundo, que así habría de ser. El pueblo de Israel le desechó, pero nosotros hemos tenido esta oportunidad de poder aceptar a Jesús, de manera que no dejen pasar esta oportunidad. Si hay cosas que han estado haciendo mal en su vida, no importa lo que haya sucedido, Dios siempre nos perdona. Lo importante es acercarnos y por supuesto el enemigo va a estar ahí trabajando en nuestra mente, diciéndonos que no somos dignos, que no eres digno, digna, y que cómo es posible, que si no nos da vergüenza con las cosas que hicimos y que ahora queremos pretender ser llamados cristianos. Pero para eso es que vino Jesucristo. Jóvenes, Dios les bendiga. Nos estamos viendo en la siguiente clase.